Olá, que Deus te bendiga. Eu sou o pastor Darcio Y yo, Nilsa, e nós estamos acá para mais conociendo y viviendo la palabra de Dios. Aleluya. Tenemos que conocer y vivir la palabra del Señor. Vivir la Amén. palabra del Señor es lo que nos hace cada vez más cercanos de Él, cada vez más cercanos del Señor. No sé qué pasa aquí, pero vamos a ver lo que pasa aquí. En nombre de Llegamos Jesús. Aquí vamos. No sé. siempre aprendiendo. Sí, siempre tiene una cosa. Y llegando, Siempre tengan la hay una paciencia. cosa, pero nosotros vamos acá arreglando todas las cosas. Que esto que tenemos que hacer, arreglar todas las cosas. Para honra y gloria del Señor. Y ahí vamos. Ajá. Conociendo y viviendo la palabra de Dios. Esto que estamos haciendo acá. Nosotros, usted y nosotros acá, estamos para conocer y aprender de la palabra del Señor, no solo para que tengamos conocimiento, pero para que podamos usarla en nuestra vida. Así es. Y invitamos a todos que vengan a ser parte de nuestra comunidad, una comunidad virtual. Entonces tenemos un ministerio de creer, conectar, relacionarse, enseñar, exponer y restaurar. Y con todas las reuniones en viernes con estudio bíblico y en los domingos la adoración familiar. Y invitamos a todos a ser parte de esto. Y invitamos mucho más, que podemos estar 24/7 alabando al Señor con la radio vineyard.com. Entonces venga a agregarse a este ministerio. Vamos a hacer juntos lo que Dios tiene de mejor para nosotros. Venga a ser nuestros parceros, sí, porque el ministerio no es de nosotros, el ministerio es del Señor. Entonces, todas las reuniones son hechas por Zoom hasta que Dios hable diferente. Entonces, te invitamos a estar con nosotros. Bueno, todas las veces que traemos un estudio, este estudio siempre es direccionado por el Señor que nos direcciona para traerlo a estudio. Tenemos las personas que nos piden orientación sobre algunos temas y estos temas acaban virando, se tornando estudios. ¿Por qué? Porque hay más de una persona con la misma duda, entonces hacemos un estudio. Pero los estudios que hacemos, nosotros no queremos decir que vamos a esgotar o agotarlo asunto, el tema no vamos a agotar. ¿Por qué? Porque la Biblia es inagotable. La verdad es que tiene mucha cosa y nosotros no podemos tener la pretensión de decir, mira, yo voy a decir todo. No, no es verdad. Y jamás vamos a hacer esto. Y la sugerencia que damos es que usted apunte las cosas que hablamos acá, que usted vea en su Biblia los versículos que ponemos acá para que usted pueda comprobarlo, ¿no? Si está correcto. Y la verdad, si tiene dudas, que las apunte y nos mande las dudas escribiendo aquí abajo o mandando por WhatsApp de la radio, que tiene en el sitio de la radio, tiene el WhatsApp, se puede mandar por allá o mandar por correo electrónico, o que sea. O puede llamarnos y hablar con nosotros y nosotros vamos a buscar aclarar cada una de las dudas. Pero esta semana el Señor nos ha traído un tema que la verdad es mucha gente tiene mucha duda sobre esto. Y esta semana
en este estudio de hoy, nosotros vamos a hablar sobre la visión espiritual. La visión espiritual. Mucha gente habla mucho sobre esto. Habla demasiado sobre esto. Y mucha gente ve esto como algo sobrenatural, algo que va a tornar la persona más poderosa que todas las otras. Y la verdad no es de esta forma. No es de esta forma, pero el Señor nos va a mostrar o qué es esta visión espiritual. La primera cosa, tenemos que hacer una definición de lo que es la visión espiritual. Tenemos que entender lo que es esto. La visión espiritual es la capacidad de discernir y comprender la realidad del mundo espiritual. Esta es la visión espiritual, la definición de visión espiritual. Son los ojos espirituales que pueden abrir nuestro entendimiento. Pero nosotros no podemos nos olvidar que solamente a través del conocimiento genuino de Jesucristo. Y vemos esto en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, vemos que solo podemos tener esta visión espiritual a través de Jesús. No podemos tener la visión espiritual porque tenemos algo sobrenatural en nuestra vida. No podemos tener una visión espiritual porque estudiamos todo sobre esto. No. Esta visión espiritual viene a través de Jesucristo. La visión terrenal y la ceguera espiritual están aliadas entre sí y son contrarias a la verdad, a la verdadera visión espiritual. Tenemos que tomar mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces la ceguera espiritual, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, la ceguera espiritual, ella está en contra de la visión espiritual que Jesús quiere dar a usted y a mí. Y esta visión espiritual nosotros tenemos a través de Jesús, a través de lo Espíritu Santo, a través de nuestra proximidad, a cuanto más estamos cerca de Jesús. Pero, ¿qué es una visión? ¿O qué es una visión? No vamos a hablar de visión espiritual, pero ¿qué es una visión? La visión, la verdad, es algo visto en un sueño o en un estado de éxtasis usado por Dios para comunicar una mensaje a alguien. Dios habla a través de los sueños. Pero pastor, solamente a través del sueño. No, también a través de los sueños. Pero la visión espiritual usted va a tener a través de un sueño. Y Dios habla con nosotros a través de sueños. Y vemos en Daniel capítulo 2, versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Así es. Dios se revela a Daniel y así como Dios se revela a Daniel, Dios quiere revelarse a usted y a mí. Y Él nos va a revelar a través de los sueños. Cuando usted
es un intercesor. Intercesor, si usted va a ver en uno de los estudios que hicimos sobre oración, va a ver que lo intercesor es aquel que ora o que intercede por personas y no por sí propio. Entonces, lo intercesor, Dios le da la visión y muchas veces yo fui acordado por Dios para orar por personas que conocía o por personas que nunca había visto, para interceder por ellas, porque venía en sueño, venía la situación que la persona estaba pasando. Entonces, Dios se revela a nosotros. Esto que Dios ha hecho con Daniel no es alguna cosa que, no, fue solamente con Daniel. No, muchos profetas en los tiempos bíblicos tuvieron visiones divinas que fueron registradas en las escrituras. Aquí vemos de Daniel, pero si usted va en Primera de Samuel, va a ver Samuel, Dios se revelando a Samuel, Dios se revelando a Isaías, Dios se revelando a cada uno de sus profetas, Dios se revelando a Elías, Dios se revelando a Eliseo, Dios se revelando. Dios quiere se revelar a nosotros. Él hace esto a través de una visión espiritual. Pero tenemos que tomar mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Mira, tenemos que entender que los seres humanos, no es usted y yo, es los seres humanos, es una persona que tiene necesidad y muchas veces la necesidad de querer ser mejor que lo otro, la necesidad de ser notado por las personas que lo miren y digan, oh, ahí está un siervo de Dios. Hace cosas malas, hace cosas no muy buenas. Entonces, tenemos que tomar cuidado. ¿Por qué? Porque la verdad, vemos que esto puede caminar para otro lado. Y vemos eso en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14. Vuestros profetas os predicaron visiones falsas y absurdas, y no revelaron vuestra iniquidad para restaurar vuestra fortuna, pero os contaron visiones de juicios falsos que os llevaron al cautiverio. O sea, aquí Jeremías está hablando del pueblo judío que tenía que los profetas usaban de magia y usaban de ilusión para agradar al pueblo. Pero para agradar al pueblo no era algo que Dios había revelado a ellos. Y vamos más adelante, vamos a ver en Ezequiel capítulo 13, versículos 6 y 7. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Así es, hermano. Si usted mira los tiempos de hoy, tenemos muchos que se dicen profetas del Señor, que se dicen pastores, obispos, apóstoles, o que sea, que dicen que Dios habló, pero Dios no habló. La visión también, ella puede traer este tipo de ilusión, este tipo de magia, este tipo que puede engañar a los pueblos. Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado con esto y creer que Dios puede hablar. Y Dios habla.
Pero tenemos que tomar mucho cuidado para que nosotros no tengamos confundidos. Confundidos con una persona que se dice hombre o mujer de Dios, que el Señor la usa y el Señor habló con ella. Mira, Dios no te va a dar una visión espiritual que sea en contra de su palabra. Dios no te va a hacer esto. Dios no te va a dar una visión espiritual para condenar o juzgar a alguien, porque nosotros no debemos juzgar a nadie. Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Veamos, en Brasil murió una pastora que tenía muchas alabanzas maravillosas, poderosísimas, que me encantaban las alabanzas de ella, pero ya ella se murió, tenía cáncer y se murió. Luchó contra el cáncer durante mucho tiempo, pero el Señor la recogió. Y ahí empieza a aparecer personas que se dicen hombres y mujeres de Dios, juzgando. No, porque yo vi a esta pastora en el infierno, porque yo vi. Mira, esto no es de Dios. Dios no va a dar una visión para ninguna persona de esto. ¿Por qué? Porque ninguna persona, a no ser Jesucristo, fue al infierno y sacó las llaves del infierno de la mano de Satanás, que él no tiene la llave de su casa. Lo único que tiene esta autoridad, lo único que tiene este poder, lo único que puede hacer esto es Jesucristo. Usted y yo no podemos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. Jesucristo es lo único que tenía o que tiene este poder. Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado cuando alguien llega y mira, porque Dios me ha dicho esto. Mira, cálmate. Si Dios ha dicho a usted, tiene que hablar conmigo también. Así, tenemos que buscar sabiduría y discernimiento del Señor. Tenemos que buscar esto del Señor. No podemos confiar en las tonterías que el diablo tiene traído. Y dentro de la iglesia, dentro de las comunidades, dentro de los grupos que se dicen cristianos, entonces tenemos que estar muy atentos con esto. Pero, pastor, ¿usted no cree en la visión espiritual? Sí, yo creo. Yo creo en todo que la Biblia dice que existe. Yo creo en todo. Y todo que está escrito allá no es para aquel tiempo. Es para todos los tiempos. O sea, yo vivo la palabra y quiero vivir la palabra. Yo creo en ella. Pero la visión existe, pero la magia y la ilusión también. Y tenemos que estar atentos con esto. Ok, ¿qué significa tener una visión espiritual? Tener una visión espiritual significa mirar mirar além, ver más allá, ver más adelante, ¿no? Tener los ojos. No puede ver los ojos humanos, tener los ojos espirituales. O sea, es ver el poder de Dios y no las circunstancias que nos rodean. Ver que Dios tiene poder y muchas veces nosotros nos tenemos atrapados por algo que mira, ¿qué va a pasar? Ay, ¿cómo fue a pasar esto conmigo? Mira. La visión espiritual es mirar lo que Dios va a hacer, creer en este poder, creer que Dios puede hacer, no o que el diablo está trayendo, está mostrando a nosotros. Esta claridad ante todas las situaciones de la vida se puede perfeccionar a través del conocimiento
de la palabra de Dios y caminando en la fe, en la comunión con el Espíritu Santo. Pero esto, y vemos esto en Salmos capítulo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aleluya. Amén. Abra mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esto que tenemos que ver es conocimiento de la palabra, es experiencia con la palabra, es la comunión, la vivencia de la palabra. Señor, abra mis ojos. Quiero mirar todas las maravillas de tu ley. Quiero mirar todo lo que tú tienes para mi vida. Esto es que significa tener una visión espiritual. No es querer algo trascendental, algo que afuera de nuestro universo. Cálmate, abájate. Menos, no es así. Es tener una comunión con el Señor. Es tener una cercanía, es tener un caminar, es tener una experiencia con este Dios. Pero nosotros podemos hacer una comparación de lo que es una visión espiritual y lo que es una ceguera espiritual. Y mi hermano, la cosa es muy seria. Tener una visión de la vida exclusivamente terrenal es lo mismo que estar espiritualmente ciego. Cuando solamente miramos las cosas terrenales, estamos ciegos. Tenemos esta ceguera. La ceguera espiritual es mucho peor que la ceguera física. Peor la ceguera espiritual que la ceguera física. Sí, mucho peor. Y esta ceguera física o esta ceguera espiritual nos lleva ¿a dónde? Vemos en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así es. La ceguera espiritual nos lleva a la tentación. Y la tentación nos lleva a estarmos lejos de Jesús, a estarmos en desobediencia a Dios. Pero en Josué capítulo 7, versículo 21, vemos donde nos lleva la ceguera espiritual. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Ahí vemos que la ceguera espiritual nos lleva a la codicia. O sea, queremos las cosas para nosotros. Si usted lee Josué capítulo 7, usted va a ver que el Señor había dado una orden, va, aniquila el pueblo y no saca nadie de allá. No traga nada de allá. Pero usted ve que la codicia ha hecho con este hombre, ha traído el manto, ha traído los ciclos de plata, ha traído los lingotes de oro. Mira, esto fue malo, fue en contra de lo que Dios había dicho que hiciera.
dicho que dice, mira, no traga nada. Esto llamamos de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es peor que la física. Y vemos en San Juan capítulo 9, versículo 40 y 41. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, ¿por qué decís, vemos, vuestro pecado permanece? O sea, la ceguera espiritual nos lleva al pecado. Nos lleva a pecar, a hacer las cosas malas, a hacer las cosas en contra de la palabra del Señor. Esta es la ceguera espiritual. Entonces, vemos que esto es peor, la verdad, do que la ceguera física. ¿Y dónde más nos lleva la ceguera espiritual? Isaías capítulo 59, versículo 10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Así es lo que se pasa con aquellos que tienen la ceguera espiritual. Ellos se van a la muerte. Estas son las consecuencias de la ceguera espiritual. O sea, la ceguera espiritual es mucho peor que la ceguera física. Y vemos también la demostración de la visión y la ceguera espiritual. Pero para que usted vea esto, tiene una tarea para usted. Oh, pastor, no me gustan las tareas. Sí, mira, los estudios no es solamente para que yo hable, no, usted tiene que estudiarlo y apuntarlo y apuntar todas las dudas que tiene y volver para que nosotros dejamos muy en claro las cosas. Y vemos como tarea, tenemos como tarea leer lo Evangelio de Juan, capítulo 9. ¿Por qué el capítulo 9? Mira, lea lo capítulo 9 y usted va a estar encantado, encantado. Donde allá nosotros encontramos una historia muy interesante sobre la esencia de la visión espiritual. La esencia de la visión espiritual. Y la solución del problema, que es, ¿o qué? El pecado. Mira, en este capítulo 9, vemos un ciego de naciencia, ¿ok? Él nunca tenía enxergado, nunca tenía visto a nada o a nadie, pero todo va a favor de él. ¿Por qué? Porque él conoció a Jesús. Mira, pastor, ¿cómo él puede conocer a Jesús si él no enxergaba, él no veía? Porque él tenía la visión espiritual. No tenía visión física, mas tenía la visión espiritual, que ha hecho con que él conociera a Jesús, que ha hecho con que él creyese en su corazón que él sería sanado. Esta es la visión espiritual que usted y yo tenemos que tener. Mira, no importa lo que pasamos, pero vamos a pasar en nombre de Jesús. Ahora, tenemos lo ciego espiritual. Y usted va a ver en este capítulo 9 que los ciegos espirituales son los doctores de la ley, son los líderes religiosos, son las personas que conocían o que deberían conocer la palabra.
Me encanta ver una persona que conoce mucho la palabra. Y tengo conocido muchas personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, de todo. Eso me encanta. Pero cuando veo una persona que vive la palabra, puede no conocerla mucho, pero la vive, el poquitito que la conoce, la vive. Esto me encanta mucho más. Porque hoy tenemos mucha gente que conoce la palabra, pero no la vive. Entonces, hermano, no sirve. No sirve. Si usted conoce la palabra, pero no la vive, esto no va a funcionar. Y vemos esto en este capítulo 9 del libro de Juan. Vemos los ciegos de nacimiento y los ciegos espirituales. Pero la verdad, te voy a dar 5 pasos, 5 etapas para mejorar tu visión espiritual. Oh, pastor, qué bueno. Ah, esto es una regla. No, no, no. Esto es para aplicar en su vida y usted va a ver que esto va a funcionar. El primer paso, la primera etapa, esto se debe apuntar, es la oración. La oración va a permitir que usted esté más cercano del Señor. La oración te va a permitir conocer más de Dios. La oración te va a enseñar a pedir y a escuchar la voz del Señor. Y vemos que el Señor abre nuestros ojos. El Señor habla con nosotros. Y el Señor escucha tu oración y mi oración. Vemos esto en 2 de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, si usted lee todo el capítulo 6, usted va a ver que tenía muchos soldados que fueron para agarrar a Eliseo. Y él estaba dormido. Y su criado, cuando escuchó aquello y vio, tenía muchos soldados, pero Eliseo dormía. ¿Por qué Eliseo dormía? Ah, pastor, porque tenía sueño. No, porque tenía una visión espiritual. Él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que Dios podía hacer por él. O sea, hermano, nosotros no tenemos que estar preocupados, que estar pensativos, lo que va a pasar. No, no tenemos que estar así. Tenemos que creer que Dios está con nosotros. Y cuando el criado estaba todo apurado allá, con tantos soldados a vuelta, ahora estamos perdidos. Y ahí fue incomodar a Eliseo. Despierta, despierta, por favor, usted no sabe qué está pasando con nosotros. Yo imagino a Eliseo despertando y diciendo, ¿qué pasa, muchacho? ¿Qué pasa? Cálmate. No, Señor, porque tiene muchos soldados y caballos ahí afuera para nos agarrar. Cálmate. La verdad, Eliseo no tenía visto o que Dios había mandado. Eliseo creía que Dios había mandado algo. Que Dios, mira, la palabra del Señor nos dice que los ángeles del Señor estarán nos protegiendo a nuestra vuelta. Eliseo creía en esto, tanto que él pide al Señor, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Él no ha dicho para que vea como yo veo, pero Eliseo tenía los ojos espirituales. Y cuando el Señor abrió los ojos de su criado, ellos se quedó maravillados. Si usted lee
todo el capítulo 6 de Segunda Reyes, va a ver que es maravilloso. Este es el poder de la oración. Lo segundo paso es enfocarnos en Jesús. Tenemos que estar enfocados en Jesús. Nuestra mirada no puede salir de Jesús. Cuando miramos a una persona, miramos al pastor, miramos lo obispo, miramos los apóstoles, miramos los coros, cuando nuestra mirada no está en Jesús, las cosas no van bien. Pero si usted quiere mejorar su visión espiritual, tiene que enfocarse en Jesús. Vemos esto en Salmos capítulo 34, versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. O sea, si quiere recibir inspiración y ayuda divina, así tiene que mirar, tiene que mantener su mirada en Jesús. Podemos mirar a Dios a través de las Escrituras. Vamos a ser iluminados, no eliminados, vamos a ser iluminados Amén. por la palabra del Señor. ¿No? Podemos ver o mirar a Dios por las Escrituras, por la oración, por la meditación, por la reflexión, practicando y obedeciendo lo que Él le agrada. O sea, no te decepcionará. Dios no te va a decepcionar. Dios no te va a avergonzar. Enfócate en Jesús. Lo tercero paso es que tenemos que ser perseverantes. Perseverantes. Vea Job capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Job, él persevera en la palabra y él se prepara para las aflicciones. Ah, pastor, no quiero tener aflicciones. Mira, si usted no quiere tener aflicciones, tiene que ir para Marte. Porque aquí en la tierra, el Señor Jesús ha dicho que en el mundo tenéis aflicciones. Y Job se preparó esto para mejorar nuestra percepción del Señor. Tenemos que conocer a Dios. A veces Él nos permite enfrentar las luchas y los sufrimientos de la vida, así como Job, que conoció a Dios. Esto hace falta mucho de nosotros, conocer a Dios. Conocer a Dios. Conocer a Dios de tener una intimidad con Él. Cuando tenemos una intimidad con Él, nosotros perseveramos. No somos testarudos, somos perseverantes, que es muy diferente. Testarudos cuando nosotros hacemos las cosas en nuestra fuerza. Perseverante cuando nosotros hacemos las cosas en la fuerza del Señor, en la dirección del Señor, porque el Señor nos mandó a hacer esto. Entonces, voy a hacerlo. Y así vamos. Lo cuarto punto es que tenemos que cuidar de nuestro corazón. Tenemos que cuidar de nuestro corazón. Para tener la visión celestial, tenemos que cuidar de nuestro corazón. Y Jesús nos enseña en Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos que tener un corazón limpio, un corazón que sea quebrantado delante del Señor. Esto amplía nuestra visión. Esto amplía visión a medida
que nosotros somos transformados en nuestro interior. ¿Te recuerdas que muchas veces tengo hablado de la transformación y que nosotros estamos en un proceso de transformación? Y ese proceso tiene cuando empezar, pero no termina, eso va a terminar en la eternidad. Tenemos que cuidar de nuestro corazón para que nosotros no seamos engañados. Y el quinto punto, tenemos que vivir la palabra. Vivir la palabra. Estar cerca de Jesús, escuchando su palabra, incluso en las dificultades. Que queremos escuchar la palabra del Señor cuando todo está bien, pero cuando tenemos pelea, cuando tenemos problemas, cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos dificultad, no queremos escuchar a nadie, tampoco la palabra del Señor. Y vemos esto en Lucas capítulo 24, versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía vuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? La verdad son los dos discípulos que estaban en el camino de Emaús, que estaban hablando de tener perdido lo maestro, de tener perdido a Jesús, pero que estaba con él. Si usted ve el capítulo 24, se va a ver a partir del versículo 30 que Jesús caminaba con ellos y hablaba con ellos. Mira, y cuando se dieron cuenta que era Jesús, uno mira lo otro y dice, mira, no ardía nuestro corazón. Nosotros no sentíamos la presencia de Él en nuestra vida. Y la verdad, o que hacía falta a ellos, y muchas veces hace falta a nosotros, es la intimidad con Jesús. Intimidad con Jesús. No es llamarlo de cualquier nombre, no. La intimidad con Jesús es de nosotros caminarmos con Él, de nosotros estarmos cerquita de Él, de nosotros nos mantenemos seguros que Él está con nosotros. O sea, tenemos que estar unidos con Jesús. ¿Y cómo hacemos esto, pastor? A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través de esto. Estas son las armas espirituales. Y la verdad, mis hermanos, no importa que usted tenga todas estas reglas, todos estos pasos, no importa si usted no busca una visión celestial. La visión celestial. Pastor, usted está hablando de visión espiritual. Sí, la visión espiritual es para la tierra. Ahora, la visión celestial. Vemos Pablo nos enseñando en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Así es. Toda la visión espiritual que tenemos aquí no se compara con la visión perfecta que tendremos en el cielo. O sea, la visión espiritual actual. Y Pablo nos enseña esto, que ahora vemos por espejo. Vemos oscuramente, no vemos muy en claro. Porque ahora el Señor está nos revelando paso a paso. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, en la eternidad veremos al Señor tal como es. Así. Esta es la visión de la eternidad. Pero sabemos que muchas veces nos dejamos llevar por la visión terrenal que tenemos, por la visión de la mañana, por la visión del próximo mes, del próximo año, queremos tener, pero nos olvidamos de la eternidad, nos olvidamos de la visión celestial. Por eso, hermanos, Pablo nos enseña acá en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así es, hermano. Nada se compara con esta visión espiritual. Nada se puede comparar con las promesas que Dios tiene para usted y para mí. La visión espiritual es la procura a cada día caminar, es un caminar para ver la realidad celestial preparada para los que aman al Señor. Entonces, te puedo decir que esta es una introducción de lo que es una visión espiritual. Este es un tema muy largo, muy vasto, tiene mucho por aprender, tiene mucho por escudriñar, tiene mucho para hacer. Pero esto es para que usted y yo empecemos a trabajar con esto. Empecemos a buscar en oración, en ayuno, buscar al Señor con las armas espirituales. El Señor se va a revelar, pero el Señor se va a revelar nunca en contra de su palabra. Entonces, que esto esté muy en claro para nosotros, es que podamos buscar esta visión espiritual. Esta visión espiritual que es una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros. Si usted quedó alguna duda, tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario, puede hacerlo aquí abajo o puede pasar por nosotros o por WhatsApp o por email o nos llama y vamos a hablar porque el Señor está queriendo aclarar todas las cosas para usted y para mí, para que nosotros podamos caminar más cercano de Él, en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en el domingo. Domingo vamos a tener Santa Cena. Separe ahí sus elementos para participar con nosotros. Invite ahí su familia, sus vecinos, sus parientes, para que podamos juntos hacer una nueva alianza con el Señor, en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio, en nombre de Jesús.